Bienvenidos sean una vez más a esta su clase de hebreo bíblico. Ahora vamos a hablar acerca de la conjunción principal. Miren ustedes la conjunción principal y la conjunción principal hebrea es lo que es nuestra Y y está escrita, se escribe en hebreo bíblico con lo que es una Bab. Bab y está unida inseparablemente como el resto de las preposiciones del artículo definido se une a la palabra, al igual esta conjunción. Y esta Bab normalmente se une a la palabra inseparablemente a la palabra que gobierna, a la que está junto a ella. Y normalmente la conjunción lleva una Sheba cuando una palabra comienza con cualquier consonante. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí es una consonante la yod y aquí vamos a leer lo que dice la yod y luego la o y la mem final, yom. ¿Y qué quiere decir yom en hebreo? Significa un día. Bueno, si queremos mencionar en hebreo y un día, entonces nada más se anexa la inseparablemente, o sea que se une a la palabra en sí, porque van a darse cuenta cómo se menciona como una sola palabra, la Bab con el Sheba. El Sheba como está al inicio tiene que ser mencionado, entonces ¿cómo se lee? Se lee como con la Bab es la B de Víctor, B, Beyom. Entonces Beyom significa y un día. Vamos con otro ejemplo. Aquí es la palabra una montaña, que está la G, la A y la Resh. Har. Har en hebreo significa una montaña. Y si queremos decir y una montaña, bueno, pues nada más le anexamos inseparablemente la conjunción con la bet, con la bab y el sheba, y entonces dice bejar. Bejar en una sola palabra quiere decir y una montaña, porque aquí está la bab con la sheba, que suena B, luego la het suena como J, la A, y la res como R, entonces es bejar. Ok, vamos a otro ejemplo. Ahora aquí esta palabra estamos definiéndola y significa el hombre, que dice ja, esta Aleph es muda, entonces Ha'adam. Ha'adam significa el hombre. Y queremos decir y el hombre. Cuando Dios creó al hombre, entonces decir y al hombre, creó los planetas, la creación del universo y también dice y el hombre. Entonces vamos a adicionar a este Ha'adam, vamos a adicionar lo que es la Bab con el Sheba. Entonces es sonoro y nada más se lee Behadam. Behadam quiere decir y el hombre. Esto realmente es muy sencillo y no cambia no altera para nada lo que es el significado de la palabra. No usurpa la puntuación del artículo definido. Nada más lo que se está haciendo se antepone, se une la Bab con la Sheba y se menciona así como tal. Behadam. Como dijimos anteriormente, la conjunción no toma la posición ni la puntuación del artículo definido, se anexa, le antecede, el artículo permanece, con la conjunción simplemente se prefija, o sea que le antecede al artículo definido. Vamos a ver otros dos ejemplos. Cuando dice aquí, por ejemplo, esta palabra, vamos a leerla primero con el artículo y luego Melech. Es Jamelech. Jamelech le adicionamos queremos decir, y el Jamelech es el rey. Si queremos decir y el rey, entonces le adicionamos la Bab con la Sheba y se lee todo completo. Be, Bejamelech. Aquí se los puse transliterado. Bejamelech. El acento lo lleva aquí, en la E. Este dagesh es un dagesh fuerte porque duplica, como podemos ver aquí, duplica el valor de la consonante más no de la vocal, pero
aquí está el acento y va en la vocal, Mejamelec. Luego aquí otra palabra que ya vimos, pero aquí está definido porque aquí vimos yom solamente, que quiere decir un día, pero aquí en este caso es hayom. Hayom también quiere decir el día, o en este caso hoy, y queremos decir y el día, y nada más le anexamos la Bab con la Sheba, y aquí tenemos lo que dice Be Hayom. Aquí se los puse como se translitera. ¿Y qué significa Behayom? Y el día. Correcto. Continuamos con los otros ejemplos. Otra regla que es muy sencilla, nada más tiene dos reglas, que inicialmente la Bab, la Bab va con el Sheba al principio junto a la palabra y se menciona como, en este caso, Behayom o Bejamelec, según sea el caso. Y hay una segunda regla que nos dice cuando la conjunción está prefijada, o sea que te contiene una palabra que comienza con Sheba o con una labial, se convierte, no se usa Bab. Habíamos visto que las matralecciones son las vocales, entonces la vocal cambia, en lugar de usarse la Bab como consonante, cambia a la Shurek por cuestiones de gramática hebrea. Y mira, porque dice, como el caso normal sería que es la Bab con la Sheba, en este caso no puede empezar, en este caso, cuando está aquí con esta palabra, dice, no puede empezar con dos Shebas seguidos, entonces esta cambia a Shurek. Y en el caso de la labial, como es en este caso, en la cuestión de fonética, la labial, acuérdate que se menciona que es labial porque son tres letras, la Bet, la P y la Mem, porque nuestros labios se mueven y hacen una forma especial para mencionar esas tres letras. Entonces, pues cuestión de pronunciación, por eso se cambia a Shurek. Porque si no sería, por ejemplo, aquí es Bayit, sería Bayit, no quieren ese sonido repetitivo los hebreos, sino es más fácil cambiarle a la U y aquí se las voy a mencionar como suena. Este es un ejemplo de una palabra labial, es la bet, que es labial, obviamente como es una palabra sola que inicia, es una begat kefat, que lleva su dagesh lene, que lleva su acento, su vocal cord A, ba, yit, bayit. ¿Qué significa bayit? Bayit quiere decir una casa. Entonces, noten esto. Entonces, si ponemos la bet normal con el Sheba, sería be bayit. Y es lo que no quieren, esa repetición que suena medio feo. Entonces, la cambiaron con la Shurek, que es suena como U. Entonces, dice Ubayit. No cambia el sonido, nada más tenemos que quitar. Este es un Dagesh Lene. Aquí, como le antecede a una vocal, no puede, dice que la regla del Dagesh Lene es que no puede ser precedido vocal. Y en este caso está precedido de vocal por la cuestión gramatical. Entonces quitamos lo que es el Dagesh Lene. Aunque suena igual, se menciona o se lee Ubayit. Vamos con otro ejemplo de otra letra labial, en este caso la P. La P también resulta que es una Begat Kefat, por eso, como inicia la palabra, lleva su Dagesh Len. Aquí está la vocal A larga, luego la Nun, la Hirik Yod y la Men final. Es Panim. Perdón, es Panim, porque el acento va aquí en la I. Panim. Panim quiere decir cara, o como está indefinido es una cara. Pero si queremos decir y una cara, entonces le quitamos el Dagesh Lene porque no puede ir antecedido de ninguna vocal. Y le adicionamos la Shure, que es la U, entonces sigue sonando Upanim. Upanim. Y Upanim quiere decir y una cara. Ahora les voy a dar un ejemplo de una palabra que comienza con Sheba, en este caso, y tampoco puede llevar la Bab normal con la Sheba, porque no pueden empezar dos palabras con Sheba. Entonces, en lugar de cambiarle a la Bab a Hirik normal, lo que están haciendo es cambiar la Shurek
y vean ustedes cómo se lee esta palabra. Es la shin, que es la W con el punto a la derecha, la sheba, que sí se menciona, la mem, la, la pataj, que es la corta. En este caso, esta chiva no suena porque lo que le sigue o que le antecede es una vocal corta, entonces no pierde su valor, entonces no se menciona, entonces es el shemar, y luego aquí está la regla del dagesh lene, nos dice que si después de un cheva sigue en la palabra sigue una vocal que es Begat Kefat, como lo es esta tab, entonces sí lleva Dagesh Lene por escritura. Entonces es Shemar, y luego aquí en este caso la E corta, la segol, y luego la men final. La men final. Entonces es Shemartem, que quiere decir tú guardaste cuando le hablamos a una persona del género masculino. Y si le llamáramos o dijéramos tú guardaste, como en ese caso del género femenino, sería casi igual, pero cambia al final. En lugar de men final, sería nun final. Los hebreos distinguen mucho cuando hablamos al sexo masculino, al género masculino o al género femenino. Cambia y lo vamos a ir viendo en cada una de las conjugaciones de los verbos. En este caso aquí se menciona porque esto es un verbo, quiere decir tú guardaste. Tú guardaste en masculino es shemartem, y tú guardaste en femenino, cambia la mem a la nun final y diría shemarten. Ok. Si quisiéramos decir como el ejemplo, tú guardaste a un género masculino, bueno, nada más la adicionamos por regla, como dice aquí la shurek, y entonces dice uchemartem. Y en este caso aquí hay una pregunta bien interesante, miren. Ya habíamos dicho que esta sheba es silenciosa porque le antecede una vocal, ¿sí? Una vocal, en este caso, corta. Entonces, no suena. Pero en el caso de esta sheba, aquí como inicia la palabra, es definitivamente sonora, suena. Pero aquí como si está una vocal que le precede, ¿suena o no suena? Bueno, en este caso como la vocal es larga, es de las súper largas, entonces sí suena. Entonces por eso es Ushemartem. Si fuera una vocal corta, que obviamente no estaríamos hablando de esta conjunción, está representado aquí con una shure, que es una vocal super larga. Entonces, como está la vocal que le antecede al cheva es larga, sí se menciona y por eso dice Uche Marten. Y luego aquí cuando lo que habíamos mencionado con respecto a las letras labiales que tienen dagesh lene. Ten en cuenta que cuando la conjunción se antepone a una palabra que comienza con una labial, el dagesh lene se elimina por completo. Déjenme les muestro, como en este caso. Aquí lleva el dagesh lene, y como aquí le precede una vocal, que es esta la shure, que es una vocal, no importa si sea larga o corta por ser vocal, le antecede, entonces dice que no lleva dagesh. El dagesh lene nunca va precedido de vocal. Si tuviera aquí el punto, entonces diríamos, bueno, no que no lleva dagesh, entonces tendríamos que analizar, porque entonces a lo mejor estamos hablando de un dagesh fuerte, porque es el único que se deja por cuestiones de gramática de ciertas palabras le van precedidas vocal, pero en este caso es así. Y cuando la palabra inicia con una labial, el dagesh lene se elimina por completo cuando va precedida de una vocal. Y ahora vamos a hablar de algo bien importante, lo que es el verbo. Vamos a mencionar brevemente el hebreo, y es lo que vamos a tomar más tiempo para estudiarlo, porque realmente es el elemento más importante. Vean lo que dice esta introducción. El estudio del verbo hebreo que haremos en esta sección es meramente introductorio, ya que es el material que siempre ocupa más espacio en el aprendizaje de cualquier idioma.
Espero que estés de acuerdo en esto. Entonces, es lo que lleva más material y lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, lo que busco en esta clase es que tengas una idea general de lo que es el estudio y cómo se trabaja con el verbo veo. Eso es bien independiente. Yo sé que lo irás dominando con el tiempo, pero a primera instancia lo que buscamos es de que tengas una idea general y de que puedas consultar tus notas, este material en video para poder sacar tus conclusiones. Fíjate lo que dice. La naturaleza de la acción verbal es la que sigue. Estrictamente hablando, dice, no hay tiempo en hebreo. Más bien, el verbo se produce de dos formas. No hay tiempo en hebreo porque lo que define el tiempo en hebreo es el contexto bíblico que rodea ese verbo. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente, que no está definido lo que es un tiempo específico. En ocasiones, por ejemplo, aquí como dice, la forma con sufijos se conoce como perfecto o catal. Y el perfecto o catal normalmente se traduce con cuestiones pedagógicas de enseñanza, de que tú lo entiendas como verbo en pasado. Él mató, él comió, él hizo esto, pero realmente no es, no, que hay verbos en perfecto que no son no son acciones pasadas, sino lo que enfatiza el verbo es otro aspecto y vamos a hablar de ello. La forma, la otra principal, si aprendemos el verbo en perfecto y en imperfecto, los otros verbos los vamos a entender muy fácil porque se complementan. eh, Depende de lo que es el perfecto y el imperfecto en hebreo. Pero esta forma del imperfecto o yictol dice que es la forma del prefijo y sufijo, y lo vamos a ir viendo cuando veamos el imperfecto. Hay prefijos. ¿Qué quiere decir prefijos? Que son palabras, son letras adicionales que se le adicionan a lo que son a las tres letras del verbo. Y en el caso perdón, el prefijo, se los dije mal. En el caso del prefijo son letras que le anteceden al verbo. Y el sufijo, como el perfecto, también tiene, no en todas las personas, les vamos a decir en cuáles sí, pero también tiene algunas letras que le siguen a esas letras del verbo principal. La vista visto de aspecto y tiempo, el perfecto o carnal representa una acción que está completa, que se completa. Normalmente es en tiempo pasado, pero les dije realmente no tiene un tiempo. El imperfecto lo que enfatiza, el imperfecto oyictol, como está aquí, representa y le enfatiza a una acción incompleta. Y eso es lo que iremos aprendiendo poco a poco en las diferentes tipos de presentaciones del verbo. El verbo hebreo tiene al menos 7 estructuras, hablaremos a su detalle, así es que no se preocupen, tenemos todo el material preparado para enseñarles cuáles son las 7 estructuras de los modos verbales. De los modos verbales también vamos a hablar, así es que no se preocupen. Y de esos modos verbales y estas 7 estructuras que hacen que la riqueza sea más significativa en el hebreo. Decimos esto porque en su totalidad pueden llegar a veces a más de 20, aunque la mayoría de esas otras estructuras solo aparecen una o dos veces en toda la Biblia. Muy bien, concluimos con esta presentación del verbo, con la continuación de la introducción, y vamos a hablar ahora de un aspecto bien importante. Fíjense, dice, la forma más simple para la mayoría de los verbos en hebreo, bajo la cual son catalogados en un léxico. Un léxico, los eruditos, los estudiosos lo mencionan como léxico, pero es lo que tú y yo conocemos como un diccionario. Léxico tiene, porque es muy específico, pero léxico es como un diccionario del hebreo al español y es lo que vamos a consultar. Pero siempre los hebreos, siempre la palabra, el verbo en hebreo siempre debe estar en cal perfecto, conjugado en cal perfecto, en tercera persona, masculino singular, y tenemos unos ejemplos de esos verbos. Esta palabra cal
significa ligero, entonces quiere decir que es la estructura más básica. Y vamos a ir a unos ejemplos ahorita que concluyamos con eso. La mayoría de los verbos hebreos, al igual que todos los idiomas orientales, los idiomas semíticos, tienen raíces triconsonantales. ¿Qué quiere decir esto? Que están hechos o que están formados los verbos a raíz de tres vocales. Y les voy a mostrar cuáles. Por ejemplo, este es un ejemplo de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Y normalmente, como los verbos están conjugados, básicamente los encontramos en un diccionario cuando deben estar en cal perfecto de tercera persona masculino singular, y para que esté en tercera persona masculino singular le tenemos que adicionar kamets aquí y patak en la segunda letra. Entonces ya se puede leer, sin vocales no se puede leer, pero ya con vocales, que dice shamar. Shamar significa el reino, que está conjugado en un tiempo cal perfecto, como lo dice aquí la cuestión del diccionario o del léxico. Tercera persona, él está en tercera persona de la persona masculina, de la persona tercera persona masculino del singular. Vamos a otro verbo, es el verbo. Acuérdense, para convertirlo en cal perfecto le adicionamos las vocales doble A, que es la kamech, y luego la patak. Entonces, ¿cómo sonaría? Catal. Y catal significa el mató. Fíjense, siempre va a estar el reinó, el mató, el comió, el se bañó, el todo, el bañó, el todo eso, siempre en tercera persona masculino singular. Es como encontramos en cal perfecto los verbos, el significado en los diccionarios. Y les quiero mencionar, por ejemplo, hablando de esta raíz, que es la raíz catal, que el verbo catal, que significa el mató. Fíjense cómo aquí está conjugado en otro tiempo con otras vocales. Inclusive llega aquí, lleva a este punto, es un dagesh fuerte porque va precedido de vocal, y esta no es letra pegat que fat. Entonces, como está conjugado en un tiempo piel perfecto, lo que marca la estructura hebrea piel, es que denota una acción intensiva. Entonces pasa de ser que es en la misma raíz catal, que es matar. Entonces, en lugar de traducirse a él mató, se traduce como él asesinó, algo más violento, algo más intensivo. Entonces, esto nos va a ayudar y nos vamos a dar cuenta de lo que son el verbo. En el video que sigue vamos a estudiar acerca de las estructuras, y tenemos todo preparado y detallado, y les iremos explicando con pausa hasta que ustedes le entiendan. Y están los videos, véanlos una vez y otra vez, y no importa eso, porque lo importante es perfeccionar el entendimiento del lenguaje hebreo. Entonces nos vemos en el próximo video, y que el Señor les bendiga.